Antropología y el movimiento indígena en el Ecuador. Varios autores han abordado la relación entre antropología y el movimiento indígena en el Ecuador, destacándose tanto en el estudio de las culturas indígenas como en la defensa de sus derechos y visibilidad de sus demandas sociales. Entre los autores más destacados tenemos a Carlos Viteri, quien fue un antropólogo ecuatoriano que ha trabajado sobre la situación de los pueblos indígenas en Ecuador, su identidad, cultura y su relación con el Estado, realizando estudios sobre el proceso de la movilización indígena y las transformaciones sociales en el país. También tenemos a María Teresa Rojas, quien fue socióloga y antropóloga, una de las autoras que se ha interesado específicamente en estudios sobre el proceso de movilización indígena y las transformaciones para reivindicar sus derechos y visibilidad política, articulándose a través de movimientos. Es conocida por sus investigaciones sobre la historia y los procesos de resistencia indígena. También tenemos a Nancy Postero, quien fue antropóloga que trabajó intensamente sobre el movimiento indígena en Ecuador, especialmente en la década de 1990. Su obra se enfoca en el análisis del rol de las organizaciones indígenas en la política ecuatoriana y dentro de sus esfuerzos por reconfigurar las relaciones de poder en el país. También tenemos a Rodolfo Stavenhagen, que realmente no es ecuatoriano, pero fue un sociólogo y antropólogo mexicano, quien fue fundamental en el estudio de los pueblos indígenas en Latinoamérica y por todos los países de América Latina, pero en general incluyó a Ecuador. Desde su enfoque estudia sobre la cuestión indígena y los derechos humanos, que en esta región, Ecuador, se influenció muchos estudios. También tenemos a Luis Macas, quien es un líder indígena y activista que ha escrito sobre las luchas y el papel del movimiento indígena de las tribus y de las comunidades, así como sobre su participación en la política nacional y gubernamental. A lo largo de su vida, Macas ha sido uno de los principales voceros del movimiento indígena en el país, de esta manera promoviendo la participación indígena en la política nacional. También tenemos a Juan José Flores, quien fue antropólogo e historiador que ha abordado la historia de los pueblos indígenas y cómo el movimiento indígena ha sido parte fundamental de la historia reciente del país. También, como otro autor, tenemos a Ricardo Campo, quien fue investigador que ha analizado el sinnúmero de movimientos indígenas y la organización, prestando énfasis y especial atención a la dimensión cultural de la resistencia y el impacto del indigenismo en la sociedad ecuatoriana. También tenemos a Álvaro Suárez, quien fue antropólogo que ha trabajado en el campo de los estudios de la resistencia indígena en el Ecuador, particularmente en la interacción entre las comunidades indígenas y el Estado. Estos autores, entre otros, han sido fundamentales para entender las dinámicas sociopolíticas de los pueblos indígenas y de esta manera entender su relación con la antropología en el contexto ecuatoriano. Su trabajo, sus estudios, sus investigaciones han sido claves para comprender las luchas históricas y contemporáneas del movimiento indígena del Ecuador. Ahora, les voy a mencionar cómo María Teresa Rojas detalla el movimiento indígena y su relación con la antropología. La autora antes mencionada detalla cómo la antropología ha sido fundamental tanto para estudiar como para entender las luchas y las realidades de los pueblos indígenas. Esta gran autora, esta mujer y luchadora, observa que tradicionalmente la antropología en América Latina ha tenido una relación ambigua con los pueblos indígenas. En muchos casos, la antropología fue vista como una herramienta que, en lugar de servir para la liberación y el empoderamiento de los pueblos indígenas, los redujo, los hizo disminuir a objetos de estudio, alejándolos de las decisiones sobre su propio destino. A lo largo de sus análisis y estudios, Rojas subraya cómo los antropólogos han desempeñado un papel importante
al contribuir la construcción de representaciones sobre los pueblos indígenas. A veces, desde una perspectiva etnocéntrica o exotizante, lo que ha llevado una deshumanización y marginación de estos grupos. Sin embargo, por otro lado, también menciona cómo en las últimas décadas ha emergido una nueva corriente de la antropología, que en lugar de tratar a los pueblos indígenas como sujetos pasivos o primitivos, se enfoca en reconocer sus derechos, su agencia política y su lucha por la autonomía. María Teresa destaca que el movimiento indígena contemporáneo, especialmente desde los años 90, ha influido profundamente en la antropología, demandando que los pueblos indígenas sean actores activos en la definición de sus propios términos de existencia, cultura e historia. Este enfoque resalta la importancia y la fundamentalidad de una antropología que no solo sea un estudio académico sobre los pueblos indígenas y comunidades, sino que también esté comprendida con la transformación social, promoviendo una visión más inclusiva y respetuosa de sus cosmovisiones. En resumen, María Teresa Rojas detalló que entre el movimiento indígena y la antropología ha pasado una visión colonial y exotizante a una perspectiva más crítica y colaborativa, en la que los pueblos indígenas son reconocidos y exaltados como actores claves en la lucha por sus derechos y en la construcción de sus propios relatos y futuros. Gracias.